Bienvenidos jóvenes, vamos a calcular ahora las derivadas parciales de segundo orden de una función de dos variables. Bueno, en el ejercicio nos dan una función f de x, y igual a y coseno de x más x por e a la y. Entonces, vamos a ubicar esa función por aquí. Vamos a repetir nuestra función de dos variables, f de x, y igual a y multiplicado por el coseno de x más, y la otra expresión, el otro término que tenemos es x multiplicado por e elevado a la y. ¿De acuerdo? Y coseno de x más x por e a la y. Entonces el primer paso va a ser calcular. A ver, aquí calculamos las derivadas parciales. Las derivadas parciales de primer orden. Es decir, la derivada parcial de f con respecto a x. Primero, ¿cómo? Bueno, aquí tenemos una suma, tenemos que derivar cada uno de los términos. En el primer término, para derivar con respecto a x, el y debe permanecer constante, ya lo mantengo. Debo derivar coseno de x, la derivada de coseno de x es menos seno de x, más, recuerden que estamos derivando con respecto a x, y es constante, aquí se debe mantener e a la y derivar el x que nos da como resultado 1. ¿Ven? Ya al final se puede reducir y el resultado será menos y multiplicado por seno de x más, y acá ubicamos el e elevado a la y. Ahora, la otra derivada, lo ubicamos por aquí debajo, a ver, derivada parcial de f con respecto a y. Para encontrar esta derivada, x debe ser constante. A ver, derivamos entonces el primer término con respecto a y, se debe mantener el coseno de x y derivamos el y el resultado será 1. Más, aquí como el x es constante, se mantiene y derivamos la función e a la y que nos da como resultado e a la y. Y al final, bueno, podemos simplemente multiplicar, nos queda coseno de x más, ahora ubicamos por acá x por e elevado a la y. Listo, ya tenemos las derivadas parciales de primer orden. Ahora vamos a las derivadas parciales de segundo orden. Por aquí calculamos, ahora lo voy a indicar simplemente, la derivada parcial de f con respecto a x. Segunda derivada parcial de f con respecto a x. Segunda derivada parcial de f con respecto a x con respecto a y. Segunda derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x. Y segunda derivada parcial de f con respecto a y. ¿Bien? Entonces vamos a ubicar por aquí la primera. Entonces ubicamos la segunda derivada parcial de f con respecto a x, que va a depender de las dos variables x y y. ¿De dónde? Debemos derivar nuevamente esta función con respecto a x. Entonces observamos el resultado, derivamos el primer término con respecto a x manteniendo y constante. Se mantiene entonces el menos y derivamos la función seno de x, que será coseno de x, más la derivada de e a la y con respecto a x, que será 0. ¿De acuerdo? Ya terminamos con el primero. Aquí, la segunda derivada parcial de f con respecto a x con respecto a y. ¿A qué es igual? ¿De dónde lo obtenemos? De esta expresión, a la derivada parcial de f con respecto a x, ahora la vamos a derivar con respecto a y. Entonces observamos acá, tenemos dos términos, se debe derivar cada uno de ellos. En el primero, cuando derivamos con respecto a y, esta función, bueno, esta parte, este factor seno de x debe ser constante. Simplemente vamos a derivar el y, que nos da como resultado 1. Ubicamos en el primer término entonces menos seno de x. Y luego le sumamos la derivada de esta
función e a la y con respecto a y, que va a ser la misma. Le sumamos aquí e elevado a la y. Ahora, ubicamos por acá el resultado de la derivada de la segunda derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x. ¿De dónde vamos a encontrar esa segunda derivada parcial? De aquí. La derivada parcial de f con respecto a y la vamos a derivar ahora con respecto a x. Nosotros observamos los dos términos, se debe derivar cada uno. En el primero, al derivar con respecto a x, obtenemos menos seno de x. Le tenemos que sumar ahora la derivada de este término con respecto a x. El y debe ser constante. Solo derivamos aquí. La derivada de x va a ser 1 y 1 multiplicado por e a la y nos da e elevado a la y. Bien, ahora para terminar nos falta la segunda derivada parcial de f con respecto a y, que lo vamos a obtener también de esta última expresión derivando con respecto a y. Derivamos el primer término con respecto a y, nos da 0. Derivamos el segundo término con respecto a y, obviamente el x debe ser constante, se mantiene, y la derivada de e a la y es el mismo, e a la y. Entonces el resultado será x por e elevado a la y. Bien, ya hemos determinado las segundas derivadas parciales de la función que nos dieron en el ejercicio. Nos vemos.